pasa, motorcetes? Bienvenidos a Otro Motor. Y hoy, bueno, quiero hablaros de quizá una de las cosas que más se oye ahora mismo en los concesionarios o cuando se habla de coche y tal, es el concepto de coche híbrido. Hoy en día parece que si te vas a comprar un coche y no te lo compras híbrido, parece que no te mereces comprarte un coche porque ahora mismo todos tienen que ser híbridos y siempre se habla de híbridos e híbridos. Pero dentro de híbridos me gustaría primero explicar lo que es y segundo explicar qué tipos de híbridos hay, porque a veces las marcas se aprovechan de no saber qué tipos de híbridos hay para intentar pues un poco engañarnos, para no sé, que parezca mejor su producto, por así decirlo. Entonces, lo primero, el concepto de híbrido, al final lo que significa es algo que tiene características de distintas naturalezas, es decir, algo que está, por así decirlo, que está hecho de dos cosas. Entonces, en caso de un coche híbrido, se llama híbrido a la mezcla entre un coche de combustión, bueno, de gasolina o diésel, mezclado con un coche eléctrico. Entonces, la unión de los dos hace un coche híbrido entre estos dos. Entonces, ¿qué tipos de híbridos hay? Pues principalmente se puede decir que hay tres. Está lo que se conoce como híbrido convencional, es decir, híbrido sin más. Están también los híbridos enchufables, que salieron, digamos, después de los híbridos convencionales. Y después, lo más reciente fueron los híbridos ligeros o microhíbridos o mild hybrid. Luego detallaremos mejor los nombres. Entonces, vamos a empezar por los híbridos convencionales, que son un poco los más extendidos porque son los que primero empezaron a venderse en nuestro mercado, incluso más pronto en Japón. ¿Por qué en Japón? Porque al final el principal exponente de este tipo de tecnología se puede decir que es Toyota. Al final todos hemos visto que los taxis hoy en día la mayoría son Toyota Prius y luego ya el resto de la gama de Toyota, pues los RAV4, Corolla, el anterior Auris. Eso es lo que más se está extendiendo, todo como vehículos híbridos. ¿En qué consiste estos coches? Bueno, hay de otras marcas también, es decir, está el Kia Niro, está el Hyundai Ioniq, y hay algún Subaru también, el anterior Ford Mondeo también tenía tecnología híbrida convencional. Entonces no todo es Toyota, pero sí que son los que antes empezaron con todo esto. ¿Cómo funcionan? Realmente son híbridos por lo que dice su nombre, es decir, tienen un motor de gasolina muy similar al que pueda tener un coche normal de gasolina y también un motor eléctrico. Estamos hablando de un motor eléctrico que suele tener pues a lo mejor entre 40 y 100 caballos, de forma que el motor eléctrico por sí solo es capaz de mover al coche en determinados momentos. Luego aparte tiene ese motor de gasolina que también puede tener una potencia, pues eso, una potencia normal entre 80 y 120 caballos que digamos que unidos hacen una potencia normal de un coche normal. Pues a lo mejor el caso de los Toyota suelen tener sobre 120, 130 caballos y tienen un funcionamiento normal, pero tienen este motor eléctrico con una batería pequeña y el motor convencional de gasolina funcionando de forma habitual. ¿Por qué una batería pequeña? Porque es una batería que se va recargando constantemente. Es decir, tú vas circulando, aceleras con el motor de gasolina y en el momento de la frenada, en vez de gastar unas pastillas de freno, recarga la batería con el, digamos que hace de generador, el freno se hace por generador y entonces carga esa batería. Esa pequeña batería se carga un poquito y esa batería ayuda a que luego pueda volver a arrancar, sin utilizar el motor de gasolina. Incluso en pendientes prolongadas y demás va cargando más y puede mantenerse también bastante tiempo. Se habla que los últimos Toyotas ya se mantienen en torno al 70% de lo que se circula en ciudad se mantienen en modo eléctrico, de forma que eso les hace muy eficientes en ciudad. Ventajas, pues eso es lo que estamos diciendo, al funcionar en ciudad, pues sí que recargan con mucha frecuencia porque estamos frenando todo el rato en ciudad. En autovía, como no es tan habitual el estar frenando, no suelen ser tan eficientes. No suelen gastar más que un coche de gasolina, pero en autovía terminan gastando una cosa similar. A veces se ven perjudicados de tener que arrastrar con más peso porque llevan esa batería y llevan ese motor eléctrico que a lo mejor en carretera no lo suelen rentabilizar. De ahí que los taxis, que siempre se mueven por ciudad, suelen ser híbridos. Y ojo con los híbridos convencionales, que un engaño
o una falsa creencia que se suele generar con los híbridos convencionales es que las marcas dicen un dato que es real, y es que el coche puede acelerar, por ejemplo, un típico caso del Toyota Prius, que puede acelerar hasta 40 km por hora en modo eléctrico. Eso es cierto. Esos coches están capacitados para acelerar de 0 a 40 en modo eléctrico. Pero hay que entender bien esa afirmación porque a veces genera confusión. ¿Cuánto puede aguantar una persona normal sin respirar? No sé, 30 segundos, 40 segundos, un minuto a lo mejor alguno. Vale. Eso no significa que respiremos una vez cada 30 o 40 segundos. Respiramos constantemente. Lo que pasa es que puntualmente podemos aguantar 30 segundos sin respirar. Un coche híbrido pasa eso. Puede puntualmente acelerar de 0 a 40 km por hora. Pero eso no significa que siempre que vaya por debajo de 40 km por hora vaya a estar en modo eléctrico. Es decir, tú puedes arrancar en un semáforo, llegar hasta 30 por hora en modo eléctrico, te mantienes ahí un poco, a esa velocidad, a lo mejor se conecta el motor de gasolina, levantas un poco el pie y se quita el motor de gasolina, vuelves a acelerar y vuelve a entrar el motor de gasolina, aceleras hasta 70 km por hora y cuando te mantienes estable vuelve a entrar el motor eléctrico un poco. Así es como suelen funcionar. No es que todo lo que esté por debajo de 40 o 50 km por hora estén en modo eléctrico, porque si no, eso significaría que en ciudad, si no pasas de 50, en ningún momento se enchufaría el motor de gasolina. Eso es imposible. La batería se agotaría enseguida. Entonces eso es algo que hay que tenerlo claro también para que no lleve a engaño. Luego, como por comparar, estarían los híbridos enchufables. Los híbridos enchufables en sí, de base, es lo mismo que un híbrido convencional, es decir, también un motor de gasolina y un motor eléctrico, a veces un motor diésel en vez de gasolina, pero normalmente son más gasolina, y un motor eléctrico que a veces es más potente porque tiene más, como tiene una batería más grande, se puede permitir un motor de más potencia porque circula más tiempo en modo eléctrico. Esta batería, pues si en los híbridos convencionales suele ser aproximadamente de 1 kilovatio, en los híbridos enchufables suele estar en torno a entre 9 y 14 kilovatios. Con estas baterías el funcionamiento es igual, pero tú tienes la opción de cargarlo en un cargador de coches eléctricos o un enchufe de casa o lo que sea, lo puedes cargar y en consecuencia obtienes alrededor de 40, 50, 60 kilómetros de autonomía solo en modo eléctrico. Puedes o bien circular solo en modo eléctrico en ciudad o utilizar el modo híbrido en el que va a utilizar mucho más el motor eléctrico porque tiene más carga. Entonces vas a conseguir unos consumos de gasolina inferiores a cambio de los kilovatios que estás gastando. Ventajas e inconvenientes. En comparación con los híbridos convencionales, principalmente que puedes utilizarlo como un coche puramente eléctrico y eso te da la etiqueta 0 de la DGT, entonces puedes moverte por ciudad en modo eléctrico, incluso con las autonomías que tienen, mucha gente puede ir a trabajar y volver en modo eléctrico directamente, o cuando vas a viajar, pues al tener más autonomía eléctrica, pues te puede ayudar un poquito más ahí. Partes malas que tienen. Pesan muchísimo más porque estas baterías son muy pesadas y muchas veces, como lo hacen sobre coches ya existentes que no estaban diseñados para ser así, estas baterías muchas veces se comen gran parte del maletero. Hay coches en los que se apañan poniendo esta batería debajo del asiento y un depósito de gasolina más pequeño, pero hay otros que no, que incluso tienen un escalón en el maletero, que es donde está ubicada la batería. Entonces esos son un poco apaños. Otras pegas que tienen engañan un poco. ¿Por qué? Porque en las pruebas de consumos, como lo que se hace es una prueba que aproximadamente ronda unos 90 o 100 kilómetros, ¿qué pasa? Que siempre se habla de litros a los 100. Si de esos litros a los 100 tú los empiezas con la batería cargada a tope en casa, si haces los primeros 40-50 kilómetros en modo eléctrico y luego te pones en modo híbrido convencional, cuando ya se ha agotado la batería, consigues un consumo que es muy bueno. Algunos rondan incluso 1,5 litros a los 100, una cosa así, pero que no es real. ¿Por qué? Porque los siguientes 100 kilómetros, si no lo vuelves a cargar, no te va a hacer ese consumo. Te va a hacer el consumo de un híbrido convencional o incluso más por ese peso extra que tienen. Entonces, por eso que tú tienes por ejemplo, Hyundai Ioniq híbrido enchufable, sales de viaje, los primeros 100 kilómetros te va a gastar 1,5 litros, 2 litros, 3 litros, no sé, una cosa así.
pero los siguientes 100 te va a gastar 5 o 6 litros y los siguientes 100 otros 5 o 6 litros, ya se va a mantener ahí, porque se habrá descargado la batería, hasta que no la vuelvas a cargar, se va a mantener así. Entonces hay que tener cuidado con esto, con ese posible engaño que pueda haber. ¿Qué modelos son muy comunes en estos? Pues como decía, el Hyundai Ioniq o el Kia Niro, que al final mecánicamente son iguales. Está el DS7 Crossback, el Peugeot 3008, que mecánicamente también es muy parecido. El Mitsubishi Outlander FEB también fue uno de los primeros que salió. Y bueno, estos serían un poco los más habituales. Las grandes marcas también van sacando, pero los sacan un poquito cara a la galería, es decir, yo también tengo un híbrido enchufable, o coches de muy altas prestaciones también los están sacando. Y luego la tercera alternativa, la más reciente y la más extendida por ser la opción más barata, son los microhíbridos. Los microhíbridos son, al final, coches normales, con motores normales, a los que les han puesto, digamos, un alternador que tiene la capacidad tanto de generar energía para la batería como de aportar también un poquito. Es un generador que también puede ayudar al motor, puede rodar, digamos, a favor del motor y empujar. Por eso se llaman microhíbridos o 48 voltios se les llama también, porque tiene una batería más grande de 48 voltios que tiene esa capacidad. Realmente estos coches, llamarles híbridos es un poco falso, porque se considera un coche híbrido cuando tiene la capacidad de moverse por sí mismo, bien en gasolina, bien en modo eléctrico. Y los microhíbridos no tienen capacidad de moverse en modo eléctrico. Lo que hace es simplemente una pequeña ayuda, un pequeño empuje. Entonces son coches que cuando tú lo conduces normal, con un pedal de embrague, cosa que no tienen los híbridos convencionales, solo que en la fase de aceleración tiene ese pequeño motor eléctrico que a lo mejor empuja pues unos 20 caballos, una cosa así, que ayuda a un pequeño empujón extra y reduce el consumo, porque hace que todo lo que empuje ese motor eléctrico que se ha cargado en la frenada, o sea, que se ha cargado gratis, por así decirlo, al empujar después en aceleración te lo evitas de consumo de gasolina. O sea, es una buena solución pensando en hacer los coches más eficientes, pero que no se le puede comparar a un híbrido convencional con una gran batería, un gran motor, que puede mantener el motor de gasolina apagado. Y con este tipo de tecnología, ¿cuál es la picaresca? Que las marcas los venden como híbridos, por eso vemos anunciar el Ford Puma híbrido, el Hyundai Tucson híbrido, ahora también va a llegar el Ford Focus híbrido. Los venden como híbridos para darle más categoría, pero realmente son coches convencionales que gracias a ese pequeño empuje ya tienen la etiqueta eco, como si fuera un híbrido convencional, pero que en realidad no puede competir a nivel tecnológico como híbrido con los consumos que puede hacer un Toyota o los que estábamos diciendo antes. Entonces, no digo que sean una mala solución, de hecho, a mí particularmente me gustan, pero simplemente no hay que confundirlos, no hay que esperarse lo que es un híbrido de este tipo de coches, simplemente un coche un poquito más eficiente con una buena solución. Resumiendo, en un híbrido convencional tenemos un motor que es mitad gasolina, mitad eléctrico, un coche que es muy rentable en ciudad y con la ventaja de que no hay que cargarlos. En el híbrido enchufable tenemos un motor principalmente eléctrico que apenas gasta gasolina, un coche que tiene las principales ventajas de un coche eléctrico en cuanto a etiqueta cero y circular sin gastar gasolina por ciudad, pero con las ventajas también de un híbrido, porque no tienes limitación de autonomía de eléctrico, porque pones gasolina y ya está, pero tienes un coche de mucho peso, con una batería muy grande. Y en los microhíbridos tenemos un motor de gasolina o diésel normal con esa pequeña ayuda eléctrica, gracias a la cual consigue mejores consumos y la etiqueta eco como si fuera un híbrido. Y nada, esta ha sido mi explicación de los tipos de híbridos. Espero que os haya quedado claro. Si os ha quedado alguna duda respecto de esto o tenéis alguna duda de algún otro tema, por favor ponedmela en los comentarios. Y nada, nos vamos viendo en los garajes como siempre, así que pronto nos vemos en el próximo vídeo. Venga pues.